Es que a los rusos les hubiera encantado transformar Ucrania en una Bielorrusia, es decir, les hubiera encantado controlar Ucrania con un gobierno títere y rusificarla y borrar la cultura nacional ucraniana. Y de hecho también los rusos han desplegado armas nucleares en Bielorrusia, están bajo control ruso, pero están en Bielorrusia, con lo cual también supone una amenaza no solamente para Ucrania, sino para los países de la OTAN y de la Unión Europea. Incluso llegaste a temer por tu vida porque un agente del KGB sospechabas que te estaba persiguiendo. ¿Nos puedes contar un poco cómo son los agentes que están ahí dentro? Cuéntanos un poco cómo sospechaste todo esto. Hay que tener en cuenta que Bielorrusia no ha experimentado realmente una democracia. Bienvenidos un día más a Escudo Digital, como muchos de ustedes saben, periódico especializado en defensa y ciberseguridad. Y como siempre cubrimos la última información que viene desde Bruselas en cuanto, vamos a decir, lo último que sucede en cuanto a la Unión Europea, estamos siempre atentos de la geopolítica y también de libros nuevos que vayan saliendo que nos permitan conocer un poco más lo que sucede en el mundo y sobre todo lo que pueda suceder cerca de la Unión Europea. Es por eso que he considerado y hemos considerado desde Escudo Digital un libro que es bastante interesante, me lo he estado oyendo, que trata la figura de Lukashenko. Y yo creo que es vamos a decir, un personaje que quizás no conocemos tanto, pero que en algunos momentos clave aparece siempre en las noticias, ya sea por sus alianzas con Putin, pero vamos a conocer todo esto de la mano de Argemino Barro, que él es corresponsal ahora mismo, hay que decirlo, él está ahora corresponsal en el Confidencial en Nueva York, pero él ha vivido o ha pasado una parte de su vida, si no me equivoco, en Bielorrusia. Y por eso ha podido traer este libro que ha publicado Siglo XXI Editores. Y vamos a decir que el título es El padre del pueblo. Y vamos a conocer bien esa figura de Alexander Lukashenko con Argemino. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Escudo Digital. Un placer, es un placer, la ¿verdad? Bueno, Argemino, ¿cómo se te ocurre este vídeo? Digo, este libro, perdón. Eso es porque estuviste allí cubriendo, ¿no? Durante un tiempo lo que sucedía en Bielorrusia. Sí, yo siempre he tenido un interés en la historia del comunismo, especialmente la historia del comunismo aplicado. Siempre he sentido que la aplicación del comunismo, esta ideología utópica y todos los problemas que conlleva su aplicación, evidentemente albergaba lecciones interesantes sobre la condición humana. Un poco la pasión por alcanzar esa utopía, esa sociedad igualitaria que sobre el papel era maravillosa, pero que luego en la práctica ha hecho que la humanidad descendiera a verdaderos agujeros, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Soviética. Y Bielorrusia era, digamos, y sigue siendo el último país en Europa en el que todavía, por así decirlo, brillan los rescoldos del comunismo. Corporaciones estatales, policía política, bustos de Lenin y una propaganda muy parecida a como era la propaganda en la Unión Soviética. Así que en 2011, a finales, decidí empezar un libro sobre Bielorrusia. Me informé con la bibliografía que tenía disponible y realicé tres viajes, dos en 2012 y uno en 2014, por todo el país, de mochilero, conociendo gente, entrevistando a disidentes, a periodistas. Y tenía ese material reunido entre, como digo, 2011 y 2014. Y en los últimos 3 años, ahora que ya había publicado tres libros, uno sobre Donald Trump y dos sobre la guerra de Ucrania en sus diferentes fases, decidí redescubrir este material y completarlo con entrevistas que he realizado con exiliados en el último año. Y la idea del libro básicamente es estudiar sobre el terreno cómo funciona un sistema autoritario y particularmente la figura de Lukashenko. Cuando empecé a escribir el libro, a tomar los primeros apuntes en 2011, el mundo era un lugar distinto y ahora que estamos en un momento de recesión democrática, yo creo que es importante estudiar una figura como la de Lukashenko, que puede ser considerada pionera en el hecho de crear un régimen híbrido que todavía tiene elecciones o simulacro de elecciones y una serie de válvulas de esparcimiento o de escape donde antes era posible tener algún partido de la oposición, organizar conferencias, manifestarse, pero siempre en el marco de un Estado autoritario, un modelo que después del 2011 se ha ido reproduciendo en diferentes países, con lo cual Lukashenko, que lleva 32 años en el poder, es una figura pionera y creo que resultaba interesante estudiarla de cerca y, como digo, redescubrir las experiencias personales que acumulé hace ya 10, 15 años. Desde 1994, ¿no? Está en el poder y me gustaría preguntarte, Argemino, tú cuando estuviste ahí en 2011, en tu primer viaje, ¿alguno se sospechaba lo que iba a suceder en la vecina Ucrania? ¿Podemos encontrar algo de esto? ¿Cuál era la situación? ¿Qué sensación te llevaste cuando llegaste a Bielorrusia?
Bueno, cuando llegué a Bielorrusia tenía, pues claro, un poco la mosca detrás de la oreja porque era un régimen autoritario con una fuerte vigilancia y yo fui como turista, porque si tuviera que haber pedido un visado de periodista ya hubiera habido otras condiciones, otro control, otra vigilancia. Y aparte fui sobre todo como viajero. Estuve viajando en autobús, en tren, haciendo autostop, quedándome en casas de gente que acogía mochileros y luego pues en Minsk ya haciendo un trabajo un poco más periodístico y político. O sea, mi interés más que la parte política, geopolítica y demás, era conocer la textura y la vida rutinaria a pie de calle y Ujú. cómo era vivir básicamente en un régimen autoritario. Y descubrí pues que la mayoría de la gente lleva una vida normal hasta que, por supuesto, decide poner de alguna manera un pie en la política. Lo interesante es que para Rusia, lo que hemos visto en los últimos años en Ucrania, la agresión en 2014 y sobre todo la guerra a gran escala en 2022, es que a los rusos les hubiera encantado transformar Ucrania en una Bielorrusia. Es decir, les hubiera encantado controlar Ucrania con un gobierno títere y rusificarla y borrar la cultura nacional ucraniana. Esto es algo que los soviéticos lograron en Bielorrusia. Es otro caso distinto, ¿vale? La historia es más compleja, pero básicamente en Bielorrusia la lengua materna de la gran mayoría de las personas sigue siendo ruso y es un país muy vinculado a Rusia en el aspecto económico, político. Y ahora Lukashenko, que siempre ha intentado mantener también un margen de maniobra entre la Unión Europea y Rusia, a raíz de la ola represiva de 2020-21, se echó en manos de Rusia. Y de hecho Rusia en su invasión de 2022 de Ucrania utilizó Bielorrusia como una de las plataformas de lanzamiento. Entonces yo creo que cuando Vladimir Putin mira a Ucrania, sueña con transformarla en una Bielorrusia, pero siendo Ucrania un país mucho más populoso, mucho más grande y con una historia un poco más compleja, con dos dimensiones, por lo menos, ha sido más complicado y se está viendo sobre el terreno lo difícil que le resulta intentar transformar Ucrania en un estado vasallo. Porque en el libro recoges anécdotas, ¿no? Como chistes que se cuentan sobre el terreno ahí en Bielorrusia, sobre ahí va un bielorruso, un ucraniano o un ruso, algo así, es lo que tendríamos nosotros hablando, ¿no? De un francés, un español. Me parece curioso que cuentes todo esto, porque ¿cuál es la sensación que tiene un bielorruso de un ucraniano, por ejemplo? ¿Se consideran hermanos, no? ¿Cómo lo ven todo? Bueno, en esta región existen los estereotipos que se reflejan en los chistes. En el chiste siempre hay, pues como mencionas, un ruso, un ucraniano y un bielorruso. El ruso es la persona autoritaria, drástica, voluntariosa, que coge el toro por dos cuernos, siempre soluciona así los problemas, cortando por lo sano. El ucraniano es un poco la figura sureña, un poco más ingeniosa, el pícaro, que en lugar de resolver el problema como hace el ruso directamente, pues intenta salirse por peteneras, buscar otras vías, y el bielorruso, este estereotipo, es el que lo sufre. Y entonces recojo en el libro un chiste en el que están en la Segunda Guerra Mundial y los nazis pues ahorcan a un bielorruso, lo cuelgan de un árbol. La Segunda Guerra Mundial fue absolutamente espantosa en todas partes, pero particularmente en Bielorrusia. Y como ven que el bielorruso colgado del árbol no muere, al cabo de un rato lo descuelgan y le dicen, pero ¿cómo es posible que usted no se haya muerto si lleva una hora colgado del árbol? Y dice, soy bielorruso, estoy acostumbrado a la soga. Y entonces tienen como esta imagen, es como digo, un estereotipo que mucha gente critica de un pueblo sufridor porque su historia realmente está jalonada por verdaderas tragedias. Y de hecho, a la luz de esas tragedias, también lo cuento en el libro, la época soviética en Bielorrusia no se sintió como en otros lugares, como una época de represión y demás, sino que pues, se sintió como una época casi beneficiosa, con buenos empleos, con una industria puntera. Y de hecho, cuando la Unión Soviética celebró un referéndum en agosto de 1991 para ver si decidir la continuidad o no de la Unión Soviética, la mayoría de los bielorrusos votan a favor de la permanencia soviética. Y cuando hay un golpe de Estado en Moscú en el 91 contra la iniciativa reformista de Gorbachev, la perestroika, la democratización y la glasnost, el liderazgo bielorruso se pone de perfil, no quiere participar no quiere defender el intento reformista. Y entonces la URSS se deshace en el diciembre del 91, que por cierto su disolución se firma en Bielorrusia, que es en la región de Brest, en Bielorrusia. Los bielorrusos se quedan descolgados, sus industrias se desconectan del antiguo mercado común soviético, no es una industria competitiva, dejan de vender, sube el desempleo, se deprecian las pensiones, hay una serie de problemas económicos y lo que hace Lukashenko en 1994 es básicamente prometer una vuelta o una vuelta parcial al pasado, a los símbolos soviéticos, de los que muchos bielorrusos estaban orgullosos, a la mitología de la Segunda Guerra Mundial, el mito fundacional del Estado
soviético-bielorruso y sobre todo a una estabilidad económica que Lukashenko promete, volviendo un poco a la figura del el Estado asistencialista, el conglomerado estatal, y esa es, digamos, la fuente de legitimidad original de Lukashenko. ¿Qué pasa? Que han transcurrido 32 años y la generación vieja soviética, bielorrusa, que apreciaba sobre todo esa estabilidad, las pensiones y demás, se ha ido muriendo y han crecido unos bielorrusos que han visto un mundo diferente. Han visto la democracia en Polonia, han visto la democracia en Lituania, han visto la democracia en Ucrania y han comprobado cómo otro mundo es posible. Y están conectados a las redes sociales, muchos de ellos han estado con visados en la Unión Europea, hablan otros idiomas, tienen una visión más abierta y en este mundo nuevo, joven, bielorruso, más urbano, la figura de Lukashenko es una anticualla. Y aparte una anticualla que lleva atrincherada en el poder 32 años. Con lo cual esto, digamos, que ha alimentado las protestas de 2020-21 que fueron sofocadas con la peor ola represora en toda la historia de la Bielorrusia independiente. Ujú. Así lo recoges en el libro, que utilizas entre 2012 y 2014 esos viajes que hiciste y también hablas de esta represión. La pregunta que tengo ahora es, tus conversaciones que tuviste, ¿qué es lo que extrajiste? Así una conclusión. ¿Realmente piensas que hay una mayoría silenciosa que no está a favor de Lukashenko o piensas que todavía sigue perviviendo, que pueda haber una vida más allá? A lo mejor porque lo estoy pensando, que después de 30 y algo años con Lukashenko, también la transición debe ser complicada y puede surgir ahí otro conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo Mm. ves? Pues mira, en 2011, 12 y 14, la mayoría de la gente, incluso la gente en la oposición, decía el bielorruso nunca ha vivido mejor que ahora. Esa es la realidad con Lukashenko, ¿no? No es una vida tan próspera como en un país como Francia, como en Alemania, como en España, pero es una vida en comparación con cómo ha sido la historia de Rusia, estable, relativamente próspera, con empleo, siempre y cuando uno no se meta en política. Entonces, había efectivamente una mayoría silenciosa que, si bien a lo mejor no apoyaba activamente a Lukashenko, pues bueno, miraba para otro lado y mientras tuvieran un plato de lentejas en la mesa, un techo y unas perspectivas razonables, pues para que saliera a protestar. Más que nada porque el Estado también tiene una vigilancia, como digo, policial. Y en cuanto alguien protesta, si el Estado pasa por una época más represora, pierdes el trabajo, te pueden marginar o te pueden meter en la cárcel. Pero como digo, el tiempo ha ido transcurriendo y la demografía ha ido cambiando. ¿Qué ocurre? Con todos los regímenes autoritarios siempre hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión en el que, como un régimen autoritario, por su propia naturaleza, comete crímenes. La represión es un crimen, la represión de los derechos fundamentales, la corrupción para mantenerse en pie, para, digamos, sufragar voluntades, tráfico de, en el caso de Bielorrusia, armas con otros países para poder financiar un aparato represivo. Es decir, comete muchos crímenes. Y llega un momento en el que el autócrata y su círculo dicen, si dejamos el poder y llega al poder un presidente de la oposición, nos van a juzgar porque tenemos las manos manchadas de sangre. Entonces, el coste de atrincherarse en el poder con la represión y demás puede ser menor que el coste de dejar el poder. Y entonces continúan en el poder, que es lo que pasa en todos los regímenes autoritarios. Llega un momento en el que a lo mejor el autócrata no tenía pensado ser dictador vitalicio, pero no puede abandonar el poder ni él ni sus lugartenientes. En el caso de Bielorrusia, además, en 2020 hubo unas elecciones presidenciales que el Estado iba a organizar pues como un simulacro, pero en estas elecciones se vio que empezaron a surgir candidatos de diferentes perfiles. Hubo candidatos más urbanitas, de Minsk, con un perfil tecnocrático, Víctor Babarika, pero luego también en la zona más considerada el granero de votos de Lukashenko, las provincias del este, la Bielorrusia rural, más dependiente del Estado asistencialista. Aquí, que se supone que vivían las personas más pro Lukashenko, surgió otro candidato, Sergei Tijanovsky, un videobloguero que hablaba un lenguaje un poco más coloquial, del pueblo, y que libró una campaña populista, un poco en el estilo de Lukashenko, y que ganó apoyos. Con lo cual, la crítica a Lukashenko no solo era en las burbujas urbanas de las ciudades, etcétera, sino por todo el país. Y las encuestas extraoficiales que se hacían en aquella época mostraban cómo Víctor Babarika, uno de los candidatos presidenciales, tenía las de ganar. ¿Y qué hizo Lukashenko? Pues lo que hizo fue cortar cabezas políticas, una ola represiva, meter a la gente en la cárcel y dejó que la mujer de Sergei Tijanovsky, que era el candidato más pequeño, Sí. Svitlana Tijanovskaya,
se presentara a las elecciones. Porque claro, es un simulacro electoral, pero siempre tiene que poner un florero, ¿no? Es decir, hay más candidatos, es un régimen abierto, es una democracia. Entonces, como esta señora no la conoce nadie, no tiene ninguna experiencia política, su marido está en la cárcel, ya era el candidato más débil de los demás, le permitimos que se presente a las elecciones. ¿Qué ocurre? Que toda la oposición, las otras candidatas que surgieron después de que los candidatos fueran metidos en la cárcel, hicieron piña con Tijanóuskaya y Tijanóuskaya pues acabó siendo amenazada y forzada al exilio porque la amenazaron con quitarle la patria potestad de sus niños, ¿no? Entonces, a raíz de esta ola represiva, con ayuda de Rusia también en 2020-21, Lukashenko tuvo que elegir o bien mi supervivencia política o bien abro el candado de 32 años y dejo que el pueblo decida. Y eligió lo primero. Y el precio de su supervivencia política fue vender la soberanía de Bielorrusia a Rusia, que han estado en un proceso de fusión desde entonces. ¿Y eso se ve plasmado ahora en el conflicto en Ucrania? Se ve plasmado porque, como dije antes, Bielorrusia sirvió de plataforma de lanzamiento para el Frente del Norte, para Ucrania. 30.000 soldados rusos partieron de Bielorrusia. Y en este proceso de fusión, o mejor dicho, de vasallaje entre Rusia y Bielorrusia, los rusos han estado, digamos, arrogándose la potestad de la política económica de Bielorrusia, la política cultural de Bielorrusia. Y Rusia es un país que está intentando también doblegar y avasallar a Ucrania, con lo cual Bielorrusia es importante desde el punto de vista que es una pieza en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y de hecho también los rusos han desplegado armas nucleares en Bielorrusia, están bajo control ruso, pero están en Bielorrusia, con lo cual también supone una amenaza no solamente para Ucrania, sino para los países de la OTAN y de la Unión Europea. Con lo cual es otro títere. Y luego también hay otra cuestión estratégica sensible. Hay una zona en Europa llamada el Corredor de Suwałki, que son unos 100 kilómetros y que es básicamente la frontera que divide Bielorrusia por el sur de Lituania por el norte. A un lado, en el oeste, tenemos Kaliningrado, que es un exclave ruso en el mar Báltico, y al otro tenemos Rusia. Entonces, si Kaliningrado, que es Rusia, y la Rusia continental cierran el corredor de Suwałki, las tres repúblicas bálticas, empezando por Lituania en el sur, quedarían efectivamente separadas del resto de la OTAN por tierra, quedarían separadas de Polonia. Entonces es un lugar estratégico extremadamente sensible. Y en este lugar Bielorrusia pues, jugaría también un papel estratégico, ¿no? Esto es algo que tienen en cuenta los estrategas de la OTAN. Y otra pregunta relacionada ya con tus experiencias. En el libro recoges que incluso llegaste a temer por tu vida porque un agente del KGB sospechabas que te estaba persiguiendo. ¿Nos puedes contar un poco cómo son los agentes que están ahí dentro? Cuéntanos un poco cómo sospechaste todo esto. Sí, a ver, no por mi vida. O sea, si me hubieran cogido, yo creo que me hubieran deportado. No creo Ah, que me vale. hubieran ni siquiera metido en la cárcel. No se sabe, ¿eh? Pero por mi vida no creo que fuera tan draconiano. Yo hice una entrevista con Sergei Androsenko, que era el presidente de Gay Belarus, una asociación de defensa de los derechos de los homosexuales, gays y lesbianas. Y bueno, fui a su casa, un piso franco que tenían ellos, pues digamos, secreto para hacer sus reuniones y los entrevisté. Y luego al bajar a la calle, pues noté que un señor me seguía y me llamaba. Y bueno, me giré y era un señor de 1,90 m con una chaqueta de cuero, una boina, cigarro, la típica visión, el típico retrato del agente del KGB, ¿no? Y luego, bueno, pasaron una serie de cosas que cuento en el libro, con un coche en unas tintadas de policía, al final no pasa nada. Pero bueno, es un roce, digamos, menor, porque los que realmente lo sufren son los bielorrusos. Yo entré y salí del país con unos poderosos servicios de seguridad, que en Bielorrusia pues están muy mimados, son gente sobre todo de las provincias, con poca educación, que reclutan jóvenes y que los meten directamente en las fuerzas de seguridad, puede ser el KGB, pueden ser otras ramas, y que tienen pues buenas prebendas, trabajan pocos días a la semana, se jubilan pronto, cobran buenas pensiones, pero a cambio, como todos los regímenes autoritarios, tienen que estar preparados en cualquier momento y lugar para actuar para defender al régimen. Entonces, cuando Lukashenko da la orden de detener a algún disidente o de lanzar una ola represora, pues actúan con fiereza y aparte están bien equipados y tienen, como digo, pues el control de la infraestructura tecnológica y un aparato de vigilancia de la sociedad. Y la prueba está en que yo fui a hacer una entrevista a un piso franco y esa misma noche al bajar pues tenía ya la vigilancia encima de mí.
Eso es como tú dices, que cuando te empezabas a meter un poco en política, ¿no? Y ahí sí que lo notabas, que podrían estar detrás, pero luego hablabas con la gente y no se sentía tanto, vamos a decir, esa presencia, ¿no? Claro, en el primer capítulo del libro cuento mi experiencia en un pueblo abandonado llamado Octubre Rojo en la frontera con Ucrania, que es muy difícil, de muy difícil acceso y que era un proyecto cultural de dos jóvenes, un ucraniano y otro bielorruso, que querían, digamos, formar una especie de comuna artística, invitar a artistas, porque habían comprado una serie de casas en este pueblo abandonadas y las querían reformar para hacer exposiciones, una sala de cine y demás. Y claro, yo llegué allí con mis ideas preconcebidas pensando que esos jóvenes artistas dinámicos, uno además hablaba español, había viajado por toda América Latina, por Estados Unidos, hablaba también bien inglés, creía que iban a ser, digamos, opositores naturales a un régimen tan anticuado y tan represor como el de Lukashenko. Y sin embargo, en mis conversaciones con ellos, pues no tenían ningún problema, ¿no? Y decían, sí, pues Lukashenko es autoritario, pero la vida en Bielorrusia es estable, cómoda, y yo pues hago lo que quiero, estoy aquí con mi comuna artística, nadie me molesta. Y digamos que había una sensación de aceptación de cómo estaban las cosas. Y luego pues si uno hablaba con personas ya jubilados o personas que trabajaban en el campo, hay que tener en cuenta que Bielorrusia no ha experimentado realmente una democracia. Y entonces las personas no han conocido otra cosa. Los jóvenes sí, porque se han asomado al exterior por las redes sociales o viajando, pero la mayoría es un país bastante envejecido. La mayoría de las personas han conocido la Unión Soviética, no tienen una visión particularmente negativa y lo que han visto desde entonces ha sido un poco mejor porque ha tenido dosis, digamos, de libertad. Con lo cual ha habido un gran nivel de aceptación que, como he mencionado, se rompió en 2020-2021 y ahora es un momento mucho más represivo. Y ya para concluir, Algemino, ¿cuál crees que debería ser la posición de la Unión Europea a futuro, tu conclusión en cuanto a su relación con Bielorrusia? ¿Qué piensas que podría hacer la Unión Europea o piensas que es un caso perdido realmente? No lo sé, yo no me siento capaz de decirle a nadie lo que tiene que hacer, la Unión Europea, los políticos, Bielorrusia. Hay como dos escuelas. Una escuela es las sanciones y el aislamiento benefician al régimen porque le generan esa especie de dinámica agónica contra el enemigo occidental que intenta manipular los comicios y utilizar a la oposición de peones. Con lo cual, desde este punto de vista, lo mejor sería, pues, practicar una política un poco de apaciguamiento, de mutuo conocimiento, invertir en Bielorrusia, permitir un régimen de visados abierto, un poco para intentar forzar al régimen a abrirse un poco y que eso beneficie en el largo plazo la creación de una cultura más abierta y más democrática, ¿no? Por otra parte, hay otros que dicen no podemos continuar negociando con el régimen de Lukashenko porque él practica lo que llaman la diplomacia de los rehenes. Él detiene a prisioneros políticos y luego los utiliza como peones de cambio. Y le dice Lukashenko a la Unión Europea, ¿queréis realmente que libere a los prisioneros políticos, a un centenar o a 200? Ahora mismo creo que son 1.100 en las cárceles bielorrusas. Pues vais a tener que levantar estas sanciones o vais a tener que invertir en este parque tecnológico. Y entonces, si la Unión Europea quita sanciones e invierte en el paquete tecnológico y los bielorrusos liberan a los rehenes, lo que están haciendo es incentivar desde Europa la captura de rehenes y de prisioneros políticos para ello. Con lo cual, hay estas dos escuelas. Yo casi preferiría dejárselo a los bielorrusos, decir lo que tienen, lo que tenemos que hacer desde la Unión Europea, pero realmente es una situación complicada, porque como digo, lleva 32 años y una vez una persona se atrinchera y tiene a su disposición todos los instrumentos del Estado, y aparte a Rusia. No creo que Rusia fuera a tolerar que ahora mismo en Bielorrusia hubiera unas elecciones libres y pudiera surgir potencialmente un líder proeuropeo, ¿no? Con lo cual es una situación realmente complicada. Pues ya para ir acabando, Algemino, ¿qué historia de algún bielorruso o bielorrusa te contaron que más te ha impactado y que no te ha abandonado desde entonces? ¿Tienes alguna en especial, algún caso, experiencia personal allí? Sí, son varias. Tengo, por ejemplo, una amiga, Katerina Baruska, que conozco desde 2014, y ella me contaba de una manera muy elocuente toda su experiencia psicológica durante la época de la represión, ¿no? Ella dice que para mantenerse cuerda tiene que buscar excusas para decirse a sí misma que el KGB no la va a detener, ¿no? Entonces ella está en una cafetería, mira a su alrededor, no ve a ningún agente del KGB o a ninguna persona sospechosa y dice, no me va a ocurrir. O a lo mejor detienen a una compañera de trabajo periodista y dicen, bueno, la han detenido porque esta chica ha escrito un artículo de tal, yo no lo he hecho, no me van a detener.
Y cuando veía las imágenes del KGB entrando en las casas, porque el KGB entra en las casas como hacían la NKVD stalinista, a las 3 4 de la mañana, te llaman a la puerta, te despiertas y bueno, con todo el pelo pegado a la cabeza, con los ojos hinchados, recién despertado, entran a tu apartamento, te registran, ponen todo patas arriba y lo graban. Y luego esa grabación la ponen en televisión y tú ves al opositor como una persona estúpida, atontada, con el pelo pegado a la cabeza, dice, y Caterina, sabiendo que le podía pasar a ella, se iba a dormir a las 7 8 de la tarde y decía, si aparecen a las 4 de la mañana, voy a estar preparada, fresca, peinada y lista para no parecer una pobre y estúpida alimaña eh, cazada por la eficiencia del Estado. Y lo curioso es que ella, cuando estaba en Minsk, en plena ola represiva, su marido tuvo que escaparse, sus amigos fueron detenidos y ella notó cómo el cerco estaba estrechándose, ¿no? Dice, cuando estaba en Minsk dormía como una piedra, porque sabía que si me detenían iba a pasar por una época muy dura, entonces tenía que aprovechar el tiempo en el que estoy en mi casa para poder dormir y descansar y estar preparada. Pero una vez salió de Bielorrusia y se fue sí, al exilio, a Polonia, y estaba en un ambiente ya por fin seguro para poder ya relajarse y dormir, empezaron los problemas de sueño. Y entonces todo el estrés y toda la ansiedad y toda la tensión que había reprimido en Bielorrusia para poder estar preparada y fresca por si la detenían, saltó y problemas de insomnio, si duerme en un lugar nuevo, en un hotel o hace un viaje o algo, no puede dormir. Y entonces un poco es interesante cómo el régimen autoritario también está pervirtiendo tus sentimientos, cultivando la paranoia, y eso básicamente hace también que muchas personas se autocensuren y autorrepriman, ¿no? Son fenómenos que estudio en el libro a través de testimonios de personas que lo han experimentado. Sí, es un libro realizado muy periodísticamente hablando, es decir, con todas las entrevistas que trae. Así que muchísimas gracias, Argemino. ¿Hablabas en inglés con ellos o hablabas en qué idioma? ¿Qué idioma hablabas allí en Bielorrusia? Depende, en 2011-12 hablaba un ruso bastante potable, con lo cual algunas entrevistas fueron en ruso, luego mi ruso se ha ido, digamos, degradando. Yo estudié ruso en Madrid, luego estudié en Moscú en 2010, un verano intensivo, absoluta inmersión en el ruso, y en 2011-12 podía apañarme. Cuando eran entrevistas largas y complejas buscaba un intérprete y algunas personas hablaban inglés. Así que una mezcla de todo. Pues genial, Argemino. Muchísimas gracias de nuevo. Que sepan todos los que están viendo el vídeo que van a tener ahí abajo para todo aquel que quiera comprar el libro, lo va a tener un link en la descripción para comprar este libro, El padre del pueblo, un viaje a la dictadura de Bielorrusia. Muchísimas gracias, Argemino, por estar hoy aquí en Escudo Digital. A ti y a los oyentes, gracias y espero que si alguno se anima, disfrute del viaje a Bielorrusia. Un abrazo a todos.